Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a este espacio especial que denominamos Nada está novio. Y que lo armamos para conocerte, para conversar diferente. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Susana? ¿Cómo estás? En este primer episodio nos vamos a presentar. Mi nombre es Susana, tengo 58 años y dirás, ¿por qué cuento mi edad? Y en realidad es muy importante. Porque queremos animarte a hacer esas cosas que tenés pendientes desde hace tiempo. Y muchas veces pensamos que ya es tarde, que no estamos lo suficientemente preparados para hacerlo. Y realmente la tecnología hoy posibilita diferentes caminos y elimina esos filtros que hasta hace un tiempo existían y no hace mucho tiempo atrás. No era fácil llegar a tantas personas y no solamente eso, sino que existían más barreras, sobre todo que tenían que ver con la accesibilidad. Anímate a hacer eso distinto que tenés, eso distinto a lo que todos los días haces en el trabajo o a eso que sabes mucho. Nosotras somos mujeres auténticas, corrientes, que vamos a presentar desde nuestro hogar temas que nos permitan seguir pensando. Y eso creemos que tiene mucho valor, casi como un producto artesanal. El aporte personal que hacemos a las cosas es cada vez más valioso. Nosotras opinamos eso. Hace mucho quería comenzar este proyecto y lo había hablado con una persona a la que aprecio muchísimo, una persona muy inteligente y bueno, no había forma de convencerla, pero bueno, acá estamos. No. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias, es recíproco el cariño. No fue tan así. A mí me encantó cuando vos me presentaste la propuesta. Me pareció un hermoso desafío. Me presento, me llamo Mariana, tengo 53 años, soy inquieta y me gusta leer sobre variedad de temas, mirar series y películas, indagar, hablar y compartir la vida con aquellos que me permiten seguir aprendiendo y cuestionando todo lo que sucede a mi alrededor, como vos, por ejemplo. Les contamos que nuestra intención es conocer gente, conocerte a vos, oyente, y crear una comunidad de personas interesadas en aportar ideas, conocimientos y habilidades que nos sumen y fortalezcan a todos. Vamos a invitar a gente de nuestro entorno cercano, no a celebridades, porque creemos que lo valioso está también en las voces cotidianas. Aquellas personas que no somos famosas ni influencers, pero que sí hemos atravesado muchísimos cambios en nuestras rutinas, en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos, nos informamos y hasta en cómo nos entretenemos. Queremos conversar sobre temas donde se cruzan, lo que nos moviliza a reflexionar, en lo que leemos, escuchamos y nos pasa como seres humanos que somos. Esas, las dudas que aparecen en algún momento de la vida. Tal vez algo de lo que digamos o escuches te resuene, porque a vos también te pasa. No somos expertas, para nada. Seguro nos vamos a equivocar en este camino, en este proyecto, en algunas cuestiones, pero igual queremos compartir lo que vamos descubriendo. Totalmente. Y hablando de equivocaciones, pido disculpas de antemano por nuestra pronunciación en inglés, porque no es buena, es malísima. Y bueno, siempre aparecen esas palabras en nuestro vocabulario corriente, ¿no? Bueno, en las redes y muchas veces también en nuestra rutina, parece que todo sucede con demasiada prisa. Mucha información que no podemos procesar o reflexionar porque no superan realmente. No podemos procesar todo, lo que escuchamos, lo que vemos, nos ponemos como ansiosos, ansiosas. Todos corren, abundan las opiniones que se presentan como expertas y el positivismo extremo, que lejos de motivar a veces se vuelve tóxico, dirían, ¿no, Mariana? Tal cual, sí. Todo se muestra fácil, rápido, urgente y en medio de ese ritmo puede aparecer la frustración. ¿Cómo no? Porque cuando todo parece tan simple para los demás, es inevitable sentirnos a veces un poco incapaces. Y aunque nadie lo diga, también está bueno sentirse así algunas veces,
porque no siempre es fácil, porque a veces cuesta. Por ejemplo, nosotras con este proyecto que lo pensamos, desde que lo pensamos hasta que hoy está saliendo, bueno, pasaron muchas situaciones y bueno, estamos acá. Pero lo importante y la realidad que este proyecto, que esto que para nosotros es un hermoso desafío, hoy está teniendo con mucho trabajo, mucho esfuerzo de nuestra parte, mucha pasión, está pudiendo producirse, y eso es lo bueno de todo esto, ¿no? Empezamos en una etapa en la que vamos a cosechar los sembrados, en la que aparecen nuevos desafíos, como les contaba, como este, que nos permite incursionar en nuevas experiencias con una mirada distinta y más madura. Nosotros proponemos parar y reflexionar. ¿Qué cosas todavía necesitan pensarse, gestionarse y resolverse? Bueno, entrando al tema de hoy, máscaras virtuales. El yo en la era digital. ¿Qué son las máscaras virtuales? ¿Qué tema, no? Pensemos qué preguntas surgen al pensar en máscaras o disfraces, porque en el fondo estamos hablando de lo mismo, que es jugar con la identidad. Sí, Mariana, si tratamos de definir el significado real, creo que sería como una estrategia que usa una persona para cubrirse o para no ser reconocida, donde alguien puede adoptar un rol distinto, para explorar otra faceta de sí mismo, para representar un rol que personalmente no podemos, o tal vez para cubrirnos del juicio ajeno. Totalmente, Susana, y en otras ocasiones esas máscaras podrían ser usadas para provocar miedo o para protegernos, como las que podemos usar en Halloween o en una fiesta. Sí, ¿no? Claro. Ahora, si nos detenemos a pensar, esas máscaras virtuales no son solo un disfraz, son un lenguaje. Porque si nosotros vemos no solo lo que muestran, revelan, sino también lo que no muestran, eso que ocultan. Claro, eso que revelan aquello que queremos que los demás vean, comunican una versión seleccionada, filtrada, ¿sí? Una emoción, una postura, una faceta divertida o creativa, un ideal de nosotros mismos. Claro, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Lo que ocultan, lo que preferimos resguardar, que podría ser la vulnerabilidad, nuestras inseguridades, las dudas o incluso nuestra identidad real. Exactamente. Bueno, les vamos a contar o compartir un ejemplo que tal vez les suena, ¿sí? Imaginemos a Clara, un nombre ficticio. En el trabajo todos la ven muy seria, eficiente, reservada y poco sociable. Pero en sus redes, en cambio, es una aventurera. Aparecen imágenes o fotos de viajes, de cenas, de selfies con sonrisas ensayadas. El tema es que sus amigos más cercanos saben que muchas de esas fotos son de hace años, que la mayoría de las veces edita la imagen para borrar arrugas o inventa planes para parecer ocupada o no parecer aburrida o sola. Y en el caso de Clara no es raro, refleja perfectamente esa disonancia. Todos de alguna manera llevamos esa tensión, tal vez que proyecta esa versión cuidada y la realidad. En la oficina, en la familia, en el grupo de WhatsApp, en Instagram, nos podríamos preguntar, ¿cuál de estas versiones es Clara en realidad? Seguro conocen a alguien así, o tal vez un poquito se puedan reconocer. ¿Qué decís, Susana? Sí, inclusive cuando escucho esa historia, pienso en algunas máscaras que nos ayudan a encajar, o no. Otras que nos protegen y otras que nos hacen sentir parte de. Tal vez es un juego social en el que vivimos continuamente. Exactamente. Pensemos que además esas máscaras no se quedan en el escenario, conviven con nuestra identidad, trascienden en el tiempo. Podríamos pensar lo que sería como una actuación social permanente. En redes esa actuación se hace visible y hasta medible, por medio de likes, de seguidores, de comentarios. Pero detrás de esas imágenes brillantes y cuidadas, también late la necesidad de ser vistos de verdad. Tal vez por eso vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Qué lugar nosotros le damos a lo genuino en medio de tanta representación? Sí, qué pregunta. Bueno, respecto a eso, Mariana, me viene a la cabeza algo que me pasó y yo creo que muchos se van a sentir identificados. Seguramente. Una experiencia personal que me hizo notar lo ridículo que puede ser esto de las máscaras virtuales.
por llamarlo de una manera, ¿no? Hubo un tiempo en que yo subía fotos donde obviamente me veía lo mejor posible, con buena luz, un poquito de maquillaje, una pose perfecta, no usaba filtros. Bueno, muchos intentos por lograr esa selfie perfecta, o la que yo consideraba perfecta, o que me mostraba de la mejor manera, ¿no? Pero resulta que después cuando salía a andar en bicicleta, a caminar por el barrio, qué sé yo, con la cara lavada, despeinada, con cualquier ropa, hacía lo imposible por pasar desapercibida, como si tuviera miedo de encontrarme con alguien conocido. Qué absurdo total, ¿no? Entonces, obvio, me di cuenta de la estupidez, de lo ridícula que era y que me estaba escondiendo. ¿De quién? De la gente que había visto mis fotos perfectas. O sea, ahí caí en la cuenta del agotamiento que genera esto de trabajar ese modelo de persona, estar constantemente en ese bucle, ¿no? Cuidando la imagen que construiste, porque hay que sostenerla a través del tiempo. Agotador realmente, Susana. Sí. Sabes que a mí me pasa, tengo toda una cuestión con esto, con lo que muestro de mi vida personal en redes. Siempre me pareció que quedo muy expuesta, que lo va a haber gente que no tiene cercanía conmigo, que no me conoce. Por eso casi no subo fotos o imágenes de momentos con familia o amigos, vacaciones y bueno, otras cuestiones personales, ¿no? Pero sí comparto publicaciones, noticias, frases motivacionales que me parecen interesantes, porque en definitiva, si estamos atentos, también lo que compartimos, aunque sea algo no sea personal o íntimo, nos permite mostrar algo de nosotros, nuestra ideología, intereses, pensamientos, pero siempre algo de nosotros se refleja en eso que compartimos. Claro, y dentro de este tema de las máscaras y lo que decidamos compartir o no, me surge esta pregunta. Alguien como vos o como yo, ¿cuántas máscaras puede tener? A ver, la máscara profesional, donde tenés un perfil de trabajo, donde te mostrás seria, competente, con los logros, la formación que tuviste. ¿Cuál otra se te ocurre? Y yo pensaría en la máscara familiar, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp o Face, en la que compartí fotos de hijos, de celebraciones, de frases cariñosas, la mamá perfecta o el matrimonio feliz, ¿no? Sí. Y las máscaras de la amistad también, que Claro. podría ser Instagram, TikTok, donde aparecemos divertidos, divertidas, espontáneos, compartiendo salidas o compartiendo memes también. Claro. A mí personalmente me gusta compartir un trago copado con frutas, con limón, hojitas de menta o un menú emplatado, porque también me gusta ver cuando comparten los demás. Algunas veces me interesa el lugar donde están y si lo veo interesante o atractivo, tengo en cuenta dónde es para ir después. Por ejemplo, esa es una forma de mostrar algo que me gusta, algo de mí. Salir, comer rico, tomar. Nos mostramos cuando disfrutamos. Tal cual, a ese lugar llévame, Susana, cuando lo encuentre. No. Otro podrían ser las máscaras de pareja, ¿no? Donde mostramos mensajes privados, fotos de momentos íntimos o románticos, o esa máscara social con opiniones políticas, causas que apoyan determinadas personas o ideas que defiende públicamente. Y después también las máscaras estéticas, esas con filtros, retoques, poses ensayadas que buscan mostrar una versión más ideal de sí misma y que por allí son demasiado retocadas, ¿no? Y vos sabés que pienso que eso no pasa por una cuestión de edades, sino por algo más subjetivo, algo más humano. Pero me pregunto, ¿cuándo empezamos a editar nuestra vida para mostrarla? No nos dimos cuenta. ¿Cuándo comenzamos a compartir todo? Tanto que algunas veces mezclamos lo público con lo privado. Y acá sí que hay un vuelco cultural, Mariana, porque en comparación con un tiempo atrás, situaciones que antes eran consideradas privadas o que no se hablaban en público, bueno, acá hay mucho para hablar. Mucho, pero sigo, mucho. Sí. Es para otro episodio. Sí, totalmente. Y en el intento de mostrarnos fuertes, felices, exitosos, a veces nos olvidamos de algo tan simple como ser auténticos, de permitirnos la duda, el cansancio, la imperfección, porque eso también forma parte de la vida y está bien. Claro que está bien, porque somos humanos, ¿no? Esas máscaras virtuales no solo nos permiten mostrar una versión cuidada de nosotros mismos, también generan un efecto secundario. La necesidad de ser validados. Parece que ahora todo el tiempo necesitamos sumar like, ¿no?
Cada me gusta, cada comentario, cada visualización funciona como una pequeña dosis de aprobación externa. Y como toda recompensa inmediata, puede volverse realmente adictiva, ¿no? Claro, cuanto más mostramos una imagen idealizada, más dependemos de esa respuesta de los demás para sostenerla. Lo que empezó como un juego o una manera de expresarnos termina convirtiéndose en un ciclo: producir la imagen, esperar la reacción, ajustar la máscara para obtener más aprobación. ¿Notás, por ejemplo, que cuando apareces con tu mascota, agradás más o no? Yo cuando estaba Mateo, ahora ya no está más Mateo, mi perro, conseguía cantidad de reacciones de la gente cuando aparecía. Entonces yo lo llamaba Mateo para mis imágenes. Lo voy a tener que subir imágenes de mi perro, que dicho sea de paso se llama Virus también. Lo vamos a mencionar ya que lo mencionaste, Mateo. Bueno, y así entonces empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que generará más aceptación sin considerar qué es lo que realmente queremos compartir? La máscara deja entonces de ser un recurso ocasional y pasa a moldear nuestra identidad digital. Siempre pareciera que tiene que estar alimentada por la mirada de los otros, ¿no? Claro. Y recuperar lo genuino no significa renunciar a todas las máscaras, porque en algún punto forman parte de nuestra vida social. Estamos todo el tiempo actuando, ¿o no? Significa más bien aprender a reconocer cuándo estamos actuando para agradar y cuándo estamos expresando algo que realmente sentimos nosotros, como queremos estar. Lograr ese equilibrio o ese acercamiento con la realidad es bueno pensar, reflexionar para tener en cuenta. Claro, Susana, porque en realidad lo genuino tiene que aparecer en los gestos simples, en esas conversaciones que tenemos sin filtros, cuando nos juntamos con alguna amiga a tomar unos mates, un café, en una foto que no necesite edición, aunque estemos muy así nomás y sin maquillaje, en un silencio compartido sin la presión de demostrar nada, o con un abrazo intenso hacia el otro que lo reconocemos, ¿no? Eso está en animarse a mostrar también la parte frágil, la duda, lo que no siempre brilla, pero para nosotros es humano y realmente auténtico. Sí, totalmente. Se trata de cambiar la pregunta, en lugar de qué van a pensar los demás, preguntarnos cuánto tiene que ver esto que soy con lo que estoy mostrando en las redes. Y preguntarnos también esto, ¿no? Si hay diferencia entre las máscaras que usamos cara a cara y las virtuales, o qué nos pasa cuando la máscara se vuelve más cómoda que la realidad. Ese es un tema que da para mucho también, ¿no? Sí, estaba pensando lo mismo, exactamente. ¿Cuántas veces publicamos algo que no refleja exactamente cómo estamos? Ahora yo te pregunto, Mariana, ¿todas las máscaras son malas o nos ayudan a sobrevivir, a protegernos, a jugar, ¿por qué no? A mostrar qué quisiéramos ser y no podemos? Buenas preguntas esas, dan para mucho, mucho más. Porque hasta ahora hablamos de máscaras desde lo humano y lo digital, pero también hay un costado tecnológico que no podemos dejar de lado y olvidar. Y en este espacio nos parece importante comentarles a todos ustedes, nuestros oyentes, algunas sugerencias para cuidar esas máscaras digitales que usamos todos los días o casi todos los días. Sí, muy importante porque no lo tenemos en cuenta, en realidad. Por ejemplo, usar distintos niveles de identidad. Eso nos ayuda a tener un perfil, por ejemplo, laboral, serio, uno personal, que es más privado, y si querés, uno lúdico, anónimo, ¿por qué no? Para participar en foros, para bardear, Mariana. o para desde jugar, el anonimato, claro. Jugar en el anonimato, sí. No mezclar todo en un solo espacio te da control. Eso es un buen tip, ¿no? No mezclar todos. Y obviamente no vincular, no relacionar un perfil con el otro. Es simple esa estrategia porque quien quiera encontrar algo más de mí va a encontrar todo. Pero es un pequeño nivel de dificultad que pones. Y te lleva más tiempo, obviamente. Y otro, por ejemplo, tip no menos importante es esto de cuidar la privacidad digital. Tenés que tener en cuenta que hay que revisar bien quién puede ver tus publicaciones, activar la autenticación en 2 pasos, usar contraseñas seguras, parece obvio, ¿no? Pero la mejor máscara a veces es la protección. Sí.
También, Mariana, pensar antes de dar los datos reales. Muchas aplicaciones piden acceso a la información personal y hay que preguntarse, ¿necesitan realmente mi nombre completo, mi ubicación, mis contactos? Uno a veces en el afán por ingresar a algún sitio o a alguna aplicación anota los datos como si nada, y hay que tener en cuenta. No lo pensamos, tal cual. Y otra cosa que es importante es que no nos tenemos que olvidar que los filtros también dejan huella. Las aplicaciones de edición suelen guardar o compartir datos biométricos como tu cara, tu voz, que no está mal usarlas. O sea, no estamos diciendo esto, ¿no? Pero debemos hacerlo sabiendo que esa información circula y queda en la red. Sí, no tenemos que confundir anonimato con impunidad. Una máscara digital puede darte libertad para expresarte, para decir lo que pensás, pero siempre hay que tener en cuenta que no te libra de la responsabilidad. Lo que publicás puede tener consecuencias legales o sociales. Los rastreadores te ubican por el número de IP, por los dispositivos. Exactamente. Y por último, y no menos importante, ten en cuenta que hay que actualizar y controlar tus máscaras antiguas. O sea, esos viejos perfiles, esos blogs olvidados o fotos públicas del pasado siguen ahí. Buscate en Google cada tanto y gestiona esas máscaras que ya no querés mostrar. Sí, nosotras también, Mariana, tenemos que hacer eso. Sí. Tenemos que hacer, sugerimos, pero tenemos que hacer, estamos pensando eso, obviamente. Exactamente. Bueno, me estoy disfrutando esto porque el título tiene mucho que ver, nada es tan obvio, con las máscaras justamente, ¿viste? Justamente, por algo lo elegimos, lo pensamos y lo armamos de esta manera, ¿no? Bueno, quisimos buscar para este episodio una canción que invite a seguir pensando en todo esto que hablamos, pero en esta ocasión vamos a hacer una analogía con el álbum fascinante de Roger Waters, The Wall, donde la estrella de rock Pink decidió construir un muro emocional para protegerte del dolor. Cada trauma, cada humillación, cada miedo era un ladrillo sólido de cemento, pero hoy creo que todos somos Pink, Mariana. Todos. Porque la diferencia es que nuestro muro es de cristal. La pantalla de teléfono, totalmente, es la pantalla del teléfono. Nuestro aislamiento es el algoritmo. Y donde Pink gritaba, hay alguien ahí afuera, nosotros publicamos una historia esperando el corazón, el pulgar que nos confirme que existimos, que estamos haciendo bien. Qué loco, ¿no? Vemos el ladrillo, el posteo que pregona éxito, que en realidad el ladrillo impide mostrar nuestra vulnerabilidad. Y el muro se vuelve cada vez más alto y tanto que nadie puede ver quiénes somos en realidad. Quedamos tapados atrás. Ese estado de sedación de Pink es idéntico a cuando pasamos horas cómodamente adormecidos por el brillo de la pantalla, en las redes, para no pensar en nuestros problemas reales. Uh-huh. Sí. El juicio final, el que sucede en la mente de Pink, hoy sucede en público, porque el juicio es público. El miedo de ser juzgado nos obliga a perfeccionar las máscaras hasta que nos convertimos en personaje y bueno, lo dejamos ahí para seguir reflexionando al respecto porque da para mucho esto de las máscaras, Mariana. Sí, la verdad que da para seguir ampliando todo esto, ¿no? Y pensando. Esperemos que este primer episodio les haya gustado. Nosotras realmente disfrutamos mucho poder realizarlo. Y para finalizar, dejamos una frase que a nosotras nos movilizó mucho con respecto a este tema. Y es que la imagen parece tener más peso que la palabra y la apariencia más valor que la esencia. Además, dejamos en la descripción un test que nosotras hicimos en base a este episodio y podés hacerte para descubrir qué tan auténtico o auténtica sos en las redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo episodio y dejamos un correo para que te comuniques con nosotras y juntos podamos pensar ideas creativas. Nos encontramos dentro de poco. Un placer compartir este espacio con ustedes. Saludos, hasta pronto.